Veamos entonces algunas ideas que nos permitan caracterizar el capítulo El Panoptismo y el vínculo que tiene con ese edificio ya sumamente conocido que es el Panóptico. Es muy interesante y diríamos contemporáneo de este momento concreto. Estoy presentando esta clase en junio, a mediados de junio del año 2020, en plena época de la pandemia del coronavirus. Y reitero, es muy interesante ver cómo empieza el capítulo, que como ya dijimos es la referencia a documentación histórica sobre la que trabaja Foucault, y que es el caso de una ciudad apestada, ¿no? Dice, el texto comienza así: he aquí, según un reglamento de fines del siglo XVIII, las medidas que había que adoptar cuando se declaraba la peste en una ciudad. En primer lugar, una estricta división espacial, cierre naturalmente de la ciudad y del terruño, prohibición de salir de la zona bajo pena de la vida, sacrificio de todos los animales errantes, división de la ciudad en secciones distintas en las que se establece el poder de un intendente. Cada calle queda bajo la autoridad de un síndico que la vigila. Si la abandonara, sería castigado con la muerte. El día designado se ordena a cada cual que se encierre en su casa, con la prohibición de salir de ella so pena de la vida. El síndico cierra en persona por el exterior la puerta de cada casa y se lleva la llave, que entrega al intendente de sección. Este la conserva hasta el fin de la cuarentena. Cada familia habrá hecho sus provisiones, pero por lo que respecta al vino y al pan, se habrá dispuesto entre la calle y el interior de las casas unos pequeños canales de madera, por los cuales se hace llegar a cada cual su ración, sin que haya comunicación entre los proveedores y los habitantes. En cuanto a la carne, el pescado y las hierbas, se utilizan poleas y cestos. Cuando es preciso en absoluto salir de las casas, se hace por turno y evitando todo encuentro. No circulan por las calles más que los intendentes, los síndicos, los soldados de la guardia, y también entre las casas infectadas, de un cadáver a otro, los cuervos, que es indiferente abandonar a la muerte. Son estos gentes de poca monta, que transportan a los enfermos, entierran a los muertos, limpian y hacen muchos oficios viles y abyectos. ¿No? Fin de la cita de los elementos más textuales, y termina Foucault. Espacio recortado, inmóvil, petrificado. Cada cual está pegado a su puesto, y si se mueve, le va en ello la vida. Contagio o castigo. Contagio o castigo. Fíjense qué síntesis de lo que pasa ahora en términos de la aplicación de la cuarentena, aun cuando la figura del castigo no tiene mucho que ver con las formas extremas que en este texto del siglo XVIII se indican, pero sí está claro la cuestión esta del aislamiento que también está de algún modo ejemplificando lo que vimos hace un ratito cuando hablamos de las disciplinas como arte de las distribuciones, ¿no? El espacio de clausura, la idea, es decir, el espacio cerrado de la ciudad, la idea de ubicación elemental, es decir, que cada individuo o cada familia tiene el lugar y tiene que mantenerse en ese lugar. Está acá puesto en juego no el imaginario de la peste,
sino diríamos la estrategia de solución de la peste que en sí no se ha modificado demasiado en esta enorme cantidad de años. Ha habido un imaginario de la peste, un imaginario que tiene su fuente también en la época medieval, en el Decamerón, cuando no se conocían mucho las estrategias para trabajar con ella. Es decir, la peste y la idea de peste es una idea mucho más fuerte, hasta diríamos religiosa, a diferencia de la idea de epidemia o pandemia que tiene connotaciones médicas más precisas. La idea de peste tiene algo así como una connotación religiosa, de castigo por malos comportamientos. Piensen que cuando el SIDA empezó a desarrollarse se la llamaba la peste rosa, ¿no? Como un castigo para aquellos que por sus malos hábitos sexuales debían sufrir, ¿no? Esas son cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, pero digo, había algo así como una especie de imaginario, incluso un imaginario que tenía cierta connotación festiva, entendida que, bueno, llega la peste, nos vamos a morir todos, pasémosla bien, ¿no? Es decir, aparece entonces el momento de ruptura con todos los límites que la vida en sociedad nos imponga, ¿no? Los buenos comportamientos que se sostienen como tal también por la idea de las prohibiciones, limitaciones y castigos, en esa idea en ese modelo más antiguo también aparece como el momento de la ausencia de los límites, de los controles que la sociedad habitualmente nos impone y respetamos, pensados en términos de que somos algo así como máquinas que buscan la maximización de nuestro placer. Mientras que acá, por el contrario, en esta peste del siglo XVIII, en esta epidemia del siglo XVIII, podemos encontrar una semejanza bastante equivalente a nuestra situación actual. Pero ¿por qué empieza Foucault con este capítulo? ¿Cuál es el interés que tiene el referenciarse con una ciudad apestada? Foucault plantea que en realidad la ciudad apestada es el ideal de todo gobernante. Ideal del gobernante, ¿por qué? Porque el gobernante lo que desea siempre es algo así como tener el control sobre su población, tratar de tener algo así como el control máximo sobre la población, reduciendo al mínimo los disturbios, las anomalías. Y la ciudad apestada es el momento de máximo control, y en ese sentido es el ideal del gobernante. ¿Pero por qué como ideal? Porque la gente va a obedecer ¿cuánto tiempo? Bueno, hay un límite que hoy en día también empieza a plantearse, a discutirse, es decir, ¿hasta cuándo la gente soporta esa situación de enclaustramiento? ¿Hasta cuándo ese temor al contagio y a la autoridad van a ser más fuertes que la necesidad de salir, realizar otras actividades económicas, placenteras o lo que sea? Tiene un límite. En esta época se hablaba de la cuarentena. Ahora, si cuarentena son 40 días, ya sabemos que puede ser excedido ese número. Foucault, en realidad, lo que va a decir es que, si bien la ciudad apestada es el ideal del gobernante, ese modelo en realidad se ha dado en la sociedad contemporánea, digamos del siglo XVIII en adelante, incluso hasta nuestros días, que pensada obviamente no como la ciudad apestada, sino como la vida normal
junto con los otros. Pero sin embargo, ese control se da, y se da en relación a lo que vimos antes, en la constitución de la sociedad como sociedad disciplinaria, como una sociedad en la que nosotros nos formamos, transitando por las distintas instituciones que les planteé anteriormente, el hospital, la fábrica, la escuela, el asilo para los locos, también obviamente la cárcel en especial. La cárcel va a tener el ejemplo de ser algo así como la síntesis de todas esas instituciones. Y encuentra en particular en un proyecto arquitectónico de un filósofo inglés de la Ilustración, ya hablamos de la Ilustración, Jeremy Bentham, que vivió entre los años 1748 y 1832, que propone el edificio panóptico. En ese edificio encuentra Foucault que se da la síntesis de todas estas instituciones, que las llama también, o se las conoce como instituciones de secuestro, porque se apoderan del tiempo y de la vida de los individuos. El panóptico de Bentham puede ser descrito como lo hace Foucault en la página 203. Les leo la descripción y les estoy haciendo también un dibujo a mano alzada que ustedes pueden ver como para que quede más claro lo que está refiriendo, y bueno, también les mostraré algunos otros panópticos estrictamente carcelarios. Hago acá entonces un pequeño espacio para que vean los dibujos de distintos panópticos, y les leo. Leo entonces la explicación que da Foucault en principio del panóptico de Bentham. Dice: conocido es su principio. En la periferia, una construcción en forma de anillo. En el centro, una torre. Esta con anchas ventanas que se abren en la cara interior del anillo. La construcción periférica está dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de la construcción. Tienen dos ventanas, una que da al interior, correspondiente a las ventanas de la torre, y la otra que da al exterior, permite que la luz atraviese la celda de una parte a la otra. Basta entonces situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. Por el efecto de la contraluz se puede percibir desde la torre, recortándose perfectamente sobre la luz, las pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la periferia. Tantos pequeños teatros como celdas, en las que cada actor está solo, perfectamente individualizado y constantemente visible.
El dispositivo panóptico dispone unas unidades espaciales que permiten ver sin cesar y reconocer al punto. En suma, se invierte el principio del calabozo, o más bien de sus tres funciones: encerrar, privar de luz y ocultar. No se conserva más que la primera y se suprimen las otras dos, es decir, encerrar. La plena luz y la mirada de un vigilante captan mejor que la sombra, que en último término protegía. La visibilidad es una trampa. Esa descripción del panóptico de Bentham, que tiene su parte poética también agregada por Foucault, le va a interesar a Foucault como descripción de la sociedad contemporánea. No es eso estrictamente lo que Bentham quería. Bentham es un filósofo que pertenece a la Ilustración inglesa. Tengan presente que la Ilustración está dando cuenta de una necesidad social, intelectual, de predominio de la razón. Hay una confianza en la razón ligada al progreso científico, pero también moral, progreso general de la humanidad, en donde la razón está también ligada a la idea de la transparencia. Frente a la oscuridad del antiguo régimen aparece la transparencia de la razón. El panóptico está pensado como un edificio transparente. Esa torre central desde la que se vigila podía, por lo menos en el proyecto de Bentham, ser visitada por cualquier ciudadano para que se viese, se tuviese conocimiento de cómo era el trato a los delincuentes, que no se cometiesen excesos, no hubiese tropelías. Bentham pertenece a la Ilustración y forma parte, o es uno de los principales impulsores de la concepción filosófica que se conoce como el utilitarismo. El utilitarismo, cuyo principio general, muy rápidamente podemos decir, es el mejor gobierno. El mejor gobierno es el que procura la mayor cantidad de felicidad, entendida como placer, a la mayor cantidad de personas. Placer como opuesto a dolor. Esa es la idea básica que tiene el utilitarismo. Si bien hay toda una compleja matemática de cómo medir el placer y el dolor, el principio básico se entiende fácilmente con un ejemplo, ¿no? Imaginen la situación de un naufragio en donde quedan como sobrevivientes un anciano millonario y un joven, y el anciano está por morir y el joven tiene posibilidad de ser salvado. Vámonos que si quieren darle más verosimilitud, el naufragio está en un camino porque el que normalmente transitan otros barcos. Entonces, sabiendo que va a morir, le delega, completemos, le sobró papel y sellos y todo para hacer algo así como una especie de testamento legal. Le delega al joven todos sus bienes con la finalidad de que a su regreso se los done al Jockey Club, del cual él forma parte y es una institución que aprecia particularmente. El joven le promete que así lo hará y recibe ese papel. Es salvado el joven, y cuando llega con toda la documentación que le da el dinero, decide donar ese dinero para la construcción de hospitales, para la construcción de escuelas.
¿qué es lo que hay ahí? Bueno, podríamos decir hay una contradicción entre la promesa que hizo, que no la está cumpliendo, es una falta, pero está, digamos, incumpliendo esa promesa porque entiende que hay un bien mayor, un mejor destino para ese dinero, ¿no? Ese es un principio, podríamos decir, utilitarista, lo que está guiando al joven en esa decisión. Digo eso para que se entienda la idea básica. Por otro lado, Bentham entiende que su propuesta es superadora de lo que era en principio la cárcel. Ahora les voy a leer y van a ver que es bastante más lo que pretende, y Foucault está registrando eso, pero la propuesta arquitectónica de Bentham es bastante más amplia que lo carcelario, pero en principio entiende que supera la forma del calabozo del antiguo régimen. Cuando hablamos del antiguo régimen estamos hablando de un gobierno monárquico. El proyecto del panóptico va a funcionar con tres principios: dulzura, severidad y economía. Cuando habla de dulzura, no está queriendo decir que a los presos los va a tratar con una amabilidad excesiva como huéspedes en un hotel, pero sí está queriendo decir que el castigo, el sufrimiento físico no va a tener lugar dentro de esa forma carcelaria. Piensen que hay acá un cambio enorme con respecto a la tradición anterior, que era la del calabozo, ¿no? Y uno sin duda debe tener en esas imágenes filmográficas de la vida en un calabozo, donde está el preso atado con las cadenas a la pared en sus grilletes, puede ser con grandes bolas de hierro que atan sus pies, que le impiden casi el movimiento, probablemente para acostarse haya enormes cantidades de paja. Si quiere uno seguir con la imaginación, puede poner grandes ratas que caminan y hacen ruido sobre los platos de hojalata, y una pequeña ventanita que da hacia el exterior cuando se tiene la suerte de que eso ocurra. Se cita en un texto el ejemplo de un sacerdote que va acompañando al verdugo a uno de esos calabozos con el listado de aquellos que van a ser ajusticiados, porque la lógica del calabozo en realidad es la de tener al preso hasta que se decide el momento de cumplimiento de su condena. Y el relato dice que cuando los presos escuchaban su nombre de que iban a ser ajusticiados, caían al suelo de rodillas agradeciendo de que por fin iban a ser liberados de esa situación. Digamos, tan horrible aparece la vida en el calabozo en el periodo monárquico. Principio de dulzura. Principio de severidad que Bentham también va a defender. La idea de que se esté en el calabozo, que no se esté en la cárcel, en este nuevo modelo de cárcel, mejor que lo que se estaría afuera. Es decir, no tiene que ver alguna calefacción particular, si el alimento tiene que ser lo más simple y económico posible para sostener en vida al prisionero, pero no tiene que ser, por lo tanto, tan atractivo como para que muchas personas quieran delinquir para encontrarse con esos beneficios de casa y comida. Piensen que
estamos también en los albores de la sociedad industrial, el crecimiento de las urbes, de la producción en masa, la libertad de contratación que hace que se contrate y se eche con una enorme facilidad y entonces están desempleados, en muchos casos sin poder conseguir alimentos. Y si la cárcel fuese algo mucho mejor, obviamente muchos delinquirían para tener esa protección, ¿no? Esa es la idea. Dice, en cada lugar, según sea, si el alimento básico es la papa o el trigo, bueno, que se base en esas mismas ideas, en esa misma situación. Y la idea de economía, ligada en buena medida también a esa sencillez del alimento, también está ligada a el hecho de que los internos, los prisioneros, puedan trabajar y producir, ¿no? Puedan trabajar y producir y en ese sentido generar una riqueza. Está pensado en un modelo de cárceles de todos modos como privadas, es decir, como que alguien pudiera tener la cárcel y administrarla, ¿no? Y entonces esos tres principios suponen una clara ruptura. La idea de educación, la idea de trabajo, la idea de reforma están unidas a ese mismo proyecto edilicio. La idea de economía es el núcleo de la misma, porque el funcionamiento del edificio panóptico, ¿de qué depende? Depende de la inducción, depende de la imaginación, podríamos decir. Dependen de la imaginación. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esa torre central tiene lo que podríamos decir una ventana que tiene, llamémosle un enrejado, un tipo de alambrado, que permite ver desde el interior hacia el exterior. Y recuerden que las celdas de ese anillo, que es los distintos niveles carcelarios, permiten que la luz la luz permite que se vea perfectamente a cada uno de los que están adentro. Por eso habla incluso de una dimensión teatral del panóptico. Y entonces, desde la torre central se puede ver hacia cada una de las celdas, y eso los que están allí prisioneros lo saben, pero incluso podemos decir que el panóptico podría funcionar sin que hubiese nadie, ¿no? Por eso es el poder de la imaginación. Dice, una situación real, el estar vigilado, el comportarse adecuadamente, sale de una situación imaginaria. ¿La situación imaginaria cuál es? El creer que hay alguien que lo está vigilando. De hecho, Bentham define en un sentido más amplio la función del panóptico de este modo. Dice, el panóptico es capaz de reformar la moral, preservar la salud, revigorizar la industria, defender la instrucción, aliviar las cargas públicas, establecer la economía como sobre una roca, desatar, en lugar de cortar, el nudo gordiano de las leyes sobre los pobres. Todo esto por una simple idea arquitectónica. Volvamos sobre esta definición. Es capaz de reformar la moral, ¿no? Ahí está claramente, referido a los prisioneros, a los delincuentes. Pero vemos que en términos de Bentham es bastante más amplio el objetivo. Preservar la salud, es decir, tiene que ver también con el ámbito médico. Revigorizar la industria, ¿no? Con el ámbito fabril.
Defender la instrucción. Defender la instrucción tiene que ver con el ámbito escolar. Y, en sentido más amplio, entonces, aliviar las cargas públicas, establecer la economía como sobre una roca. Para terminar diciendo, desatar, en lugar de cortar, el nudo gordiano de las leyes sobre los pobres. Todo esto por una simple cuestión de arquitectura, ¿no? El tema de cómo manejarse con los pobres en términos de mano de obra desempleada, en ese sentido también convirtiéndose en un peligro para el resto de la sociedad. ¿Y de qué modo? Bueno, esa imagen del nudo gordiano, no sé si la conocen o la tienen presente, dice desatar en lugar de cortar. Bueno, ¿a qué hace referencia? Muy rápidamente. Seguramente ustedes escucharon hablar de Alejandro el Magno, ese joven militar que poco después, en el siglo IV, conquista no solo Grecia, sino que conquista territorios del Asia, llega hasta la India, incluso sus tropas van a llegar a parte del África, a Egipto, por eso está la ciudad de Alejandría. Ahí resulta que Alejandro llega a una ciudad en donde le dice, mire, acá está escrito que el auténtico gobernante, quien nos puede mandar, es el que sea capaz de desatar este nudo, ¿no? Y le muestran, digamos, una especie de carromato que tiene la viga en donde van los bueyes atados, donde van a ir enganchados los bueyes, atada esa viga con el travesaño que sale del carro, con una especie de gigantesco nudo que supondría una especie de paciencia infinita para desatarlo, y enfrentado frente a ese problema y la imposición que le decía que había que respetar para ser el gobernante de allí, Alejandro saca su espada, de un golpe termina con el nudo y dice, perdón, acá mando yo, ¿alguien quiere discutirme? ¿No? Es decir, esa forma sería la forma de solución violenta. Aquello a lo cual Bentham se opone, es decir, no hay que utilizar la violencia sobre los pobres, sino que hay que utilizar estas estrategias para el control de sus comportamientos. Todo esto que está entonces acá planteado por Bentham, Foucault lo lee con un enorme atractivo y entiende, dentro de su perspectiva y considerando lo que ya habíamos dicho, que el panóptico es el edificio que sintetiza, podríamos decir que coagula en su arquitectura todo el conjunto de las distintas instituciones que mencionamos antes, ¿no? Ese control de los cuerpos, la idea de obtener ese control sobre el espacio y el tiempo, esa idea de poder obtener un rendimiento de los mismos, esa relación de docilidad-utilidad, es lo que va a estar funcionando en todas esas instituciones y que el panóptico va a resumir. Y para ir terminando esto, de que podría ampliarse más, pero quiero destacar que Foucault encuentra que hay dos características distintivas del panóptico, que son el aspecto jardín, lo que va a llamar el aspecto jardín y el aspecto laboratorio, ¿no? Aspecto jardín y aspecto laboratorio. ¿Qué es lo que
está queriendo decir. Cuando pensamos el jardín es más una idea de jardín al estilo francés que el inglés, en términos que el jardín francés es más ordenado, diferencia y ubica en distintos lados las especies, mientras que el jardín inglés puede juntar muchas especies en un mismo lado y interesarse más en la pura dimensión estética, mientras que el francés, en buena medida, el ejemplo se toma a Versalles, tiene ese principio de clasificación, de ordenamiento de las especies, tal planta por un lado, tal otra por el otro, las rosas en un lado, los claveles en otro, los pinos. No es muy fuerte la botánica, pero se entiende la lógica del funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que está planteando en ese aspecto jardín? Es que el panóptico sirve para ordenar y clasificar. Clasificar a los individuos por sus posibilidades, por sus conductas, esas capacidades o aptitudes, por el grado o no que se acercan a lo que se espera como un comportamiento normal. En ese sentido tiene que ver toda la cuestión, por ejemplo, con la locura, qué es un loco, cuáles son sus comportamientos, los distintos tipos de enfermedades, cuáles son sus características. Recuerden que el hospital moderno tal como tal aparece siglos XVIII y XIX, digo, como máquina de curar, no de juntar a personas que están por morir. Entonces, hay un aspecto muy fuerte que es el aspecto clasificatorio. Foucault y los que siguen sus estudios le ponen una fuerte carga a esa dimensión. Es decir, lo que está jugando Foucault es la idea de que las clasificaciones son inventos, no son naturales, son construcciones sociopolíticas que responden a finalidades específicas, como ya lo habíamos planteado. Es muy atractivo el ejemplo que da de la clasificación china, que se la planteo ahora para que se entienda un poco más esto que estoy diciendo. Fíjense en este tema de las clasificaciones. Si yo les pregunto a ustedes cómo se clasifican los animales, seguramente ustedes recordarán de sus estudios de la escuela, probablemente más del secundario de la primaria, aunque también era un momento de conocimiento específico, la clasificación de los animales. Los animales se dividen en vertebrados e invertebrados. Los vertebrados en peces, mamíferos, anfibios, reptiles, aves. Los invertebrados en insectos, crustáceos, moluscos, gusanos. Y si tomamos, por ejemplo, los mamíferos en carnívoros, herbívoros, voladores, acuáticos. Las aves en trepadoras, omnívoras, palómidas, de la familia de las palomas. Es decir, hay una clasificación de los animales tomada desde la biología que nosotros en principio diríamos, bueno, es así, en donde entran los animales, están caracterizados, y eso da cuenta de lo que podría entenderse como la escala de la naturaleza. Pero, ¿qué efecto tiene esa clasificación que nosotros, diríamos, entendemos como natural, como apropiada, como dando cuenta de las formas de vida animal, frente a esta que cita
Foucault, referida a una enciclopedia china y que dice, los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se mueven como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L, etc. M, que acaban de romper un jarrón, y N, que de lejos parecen moscas. Esta clasificación, que nos parece, diríamos, graciosa, absurda, sin embargo, dice, a Foucault le llamó la atención, y si bien no es que como enciclopedia china exista, porque está tomado de un texto que se llama el idioma analítico de John Wilkins de Borges, le produjo risa y gracia, pero al mismo tiempo sorpresa, porque uno podría entrar a pensar en elementos de esa misma clasificación que puedan ser recuperadas o recuperados. No sé, por ir de atrás para adelante, que acaban de romper un jarrón. Podría en esa clasificación ponerse como similares un perro doméstico y un gato doméstico, por esa misma acción, aunque diríamos no, en realidad el gato está emparentado con la pantera, con el tigre, con el león. No, construimos un otro índice de semejanza por esa cuestión. Obviamente, en términos de embalsamados, se puede parecer tanto un elefante como un minúsculo ratón. Y ese sería un índice que podría organizar animales en un museo de ciencias naturales. Dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, bueno, ahí entra toda una enorme variedad de animales. Es decir, podríamos ir buscando índices de asimilación en nuestra clasificación biológica de los animales. Sabemos que una ballena se parece más a una vaca que a un atún, digo, a pesar de buena parte de sus características, y podríamos plantear dentro de ese lado otros animales acuáticos que respondan al hecho de ser mamíferos. Dentro de la botánica tenemos que esos gloriosos y enormes ombúes que hay, por ejemplo, en la zona de Recoleta, no tienen estrictamente las características de los árboles, sino de los arbustos. Entonces, a ver si se entiende lo que estoy diciendo. Lo que está provocando como efecto esta clasificación es mostrarnos que en realidad las distinciones, las clasificaciones no son naturales, ¿no? Eso hoy en día, bueno, está bastante extendido, pero Foucault es uno de los que trabaja sobre esa zona que disuelve fronteras que parecen suficientemente establecidas, pero que sin embargo son muy porosas. Y entonces dijimos el aspecto jardín del laboratorio, del panóptico. El panóptico sirve entonces para clasificar, ¿no? Clasificar, para ordenar individuos. Y el otro aspecto al que me quiero referir es entonces el aspecto laboratorio. El laboratorio en términos de algo que permite experimentar, probar.
el panóptico tendría esa posibilidad de permitir experimentar con los seres humanos, adquiriendo el conocimiento de sus posibilidades, de sus actividades. Y es en ese sentido que aparece todavía más clara la relación que tiene el espacio con el saber. ¿Qué es lo que quiero decir? Por el hecho de que las disciplinas permitan encerrar y tener a individuos bajo su control durante un cierto tiempo, hospitalario, fabril, pedagógico, es que han surgido, se han desarrollado buena parte de los saberes de raíz psi. Es decir, porque se tienen a los chicos en la escuela es que se ha podido desarrollar una pedagogía o una psicopedagogía, es decir, aprender y analizar las posibilidades de aprendizaje, los grados de avance, las relaciones entre unos y otros con respecto a los distintos contenidos. Porque se tiene a los obreros en la fábrica, se ha podido desarrollar los saberes de la producción, el poder buscar los métodos y procesos más acabados para la mayor eficiencia en el trabajo, los saberes que tienen que ver con el trabajo y la productividad. Porque se tienden a los individuos bajo observación, y obviamente estamos justamente en un periodo de conocimiento y mucha incertidumbre, es que se adquiere conocimiento sobre las distintas enfermedades, las reacciones que los individuos pueden tener a las distintas medicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una enorme cantidad de saberes que aparecen como producto de la sociedad disciplinaria. Y esto entonces está también poniendo en una especie de jaque, o por lo menos poniendo entre comillas la idea del saber, del conocimiento. No hay algo así como un conocimiento que la cultura va incrementando a lo largo de los tiempos. Hay mayor conocimiento, como si el conocimiento pudiera desarrollarse en una forma libre y espontánea en la medida en que los hombres utilizan su razón, se vuelven más ilustrados y el progreso entonces de los individuos se proyecta sobre toda la sociedad, ¿no? Entonces hay una visión, diríamos, negativa, por lo menos crítica de ese modo de entender tradicionalmente al conocimiento ligado al progreso. Si no se dan esos condicionamientos sociopolíticos, no habría ese desarrollo cognoscitivo. Saber que de todas maneras se vuelve sobre los mismos seres humanos y también ayuda a controlarlos, a vigilarlos, a disciplinarlos. Por eso esa relación entre poder y saber son desde esa perspectiva como las dos caras de una misma moneda. Voy cerrando. Esta mirada de Foucault, que va a tener también sus zonas oscuras, si se quiere, o controladoras en lo que es el tema de la biopolítica, sin embargo, no debería dirigir una consideración de Foucault como se lo ha acusado, por lo menos en su momento, de construir a la sociedad como una especie de cárcel sin costura de la cual no se puede escapar. El modelo estructural que ya planteamos obviamente iba en esa dirección. No puede uno escapar, si se quiere, de las reglas del lenguaje o de las reglas de los mitos o del funcionamiento estricto de la economía, incluso el de nuestra psiquis. Pero Foucault en realidad, más que hablar de poder, él habla de relaciones de poder.
y cuando habla de relaciones de poder está pensando en que no hay algo así como un poder que actúa sobre nosotros y nos constituye en algo así como marionetas, sino que poder y contrapoder están juntos. Dice, donde hay poder hay resistencia. Por eso él habla de relaciones de poder. Y por otro lado, nosotros sabemos desde lo que sería la práctica social también que los modos de resistencia están también continuamente generándose, aunque bueno, ese no es un tema que yo vaya a desarrollar. Bien, hasta acá entonces esta caracterización de Foucault desde la perspectiva de vigilar y castigar, desde esta perspectiva de la anátomo-política, desde ese trabajo sobre lo corporal. Bien, bueno, muchas gracias.